Dr. File. Noche de enigmas, noche de misterios, capítulo especial y yo diría de colección junto a Cristian Contreras Radovich, en vivo y en directo. Dr. File, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, Ignacio, contigo como siempre, con todos los amigos en casa, nuestro más caluroso saludo. Y hoy día, capítulo de colección, porque vamos a hablar de los secretos mejor guardados de Fidel Castro. Una radiografía al revolucionario cubano, ese hombre que divide aguas, uno de los personajes más importantes del siglo XX, para bien y para mal, y que hoy lo vamos a radiografiar. Pero antes, queridos amigos, quiero contarles que arrancamos el programa con un tema alucinante, porque ha sido la fascinación de la literatura, del cine durante tantos años. Piratas, corsarios, bucaneros, hombres de mar, los más temidos, los más peligrosos, los más icónicos y con increíbles historias. Hoy un especial de grandes piratas. Doc, usted tiene la palabra. Primero hay que hacer una diferencia entre qué es un pirata, un corsario, también un bucanero y, por cierto, un filibustero. El pirata, en palabras bastante sencillas, es un bandolero del mar, pero privado, digámoslo así, autónomo e independiente. El tipo se rasca con sus propias uñas. Oportunista también y bastante maldadoso, obviamente. El corsario, en cambio, es un pirata, pero con la ayuda y el patrocinio de algún gobierno o reino. Pero es un pirata, en ese sentido. El bucanero, en cambio, es en realidad un mercader de carnes, de pieles, de esclavos, que cuando encuentra la oportunidad actúa como pirata. Pero es, en este sentido, un comerciante. Y los filibusteros también son piratas, pero en este sentido son piratas que no se alejan de la costa y que suelen, digamos, atacar las ciudades que están cercanas a la costa, sobre todo de las Antillas, de los mares del Caribe. Por lo tanto, esa diferencia es importante. Son distintos tipos de piratas. El corsario tiene el apoyo del gobierno, digamos, correspondiente o de los reinos, y así es como se arma una historia fascinante y, como tú decías, novelesca también. Como sea, todos estos personajes legendarios se dedican al saqueo marítimo y hoy día vamos a conocer a todos, desde los más temidos hasta los más, yo diría, caricaturescos. Por supuesto que sí. Y ojo, que piratería ha existido desde que hay barcos en la historia. Pero hay una pregunta para partir del millón, Ignacio. A ver. ¿Cuál fue o quién fue el primer pirata de la historia, Ignacio? Qué buena pregunta, Doc. Entonces, obviamente, al hablar de piratería y hablar de esto, uno hace una visión personal y es subjetiva, pero se cuenta la leyenda de los piratas, que el primero de todos, el primer ratero de los mares, se llamó Polícrates de Samos. Polícrates de Samos. Polícrates de Samos, de la isla Samos, que es una isla en el mar Egeo, en el mar de los griegos, y que en torno del 540 a.C., este Polícrates de Samos, junto con sus hermanos, se tomaron por un golpe de estado la isla de Samos y la comenzaron a gobernar. Claro que la comenzó a gobernar Polícrates porque a un hermano lo mató y al otro hermano lo mandó al exilio. Entonces Polícrates asume el poder en esta isla en el siglo VI a.C. y que se le recuerda como el primer pirata. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo eran tiempos de toda la expansión del imperio persa. Y el imperio persa había puesto sus ojos evidentemente en Egipto. Con Ciro I había comenzado a caminar contra Egipto. Pero el faraón, que se llamaba Amasis, claro, él dijo, estos persas no van a poder pasar el desierto del Sinaí sin el apoyo de los mares. En consecuencia, ¿qué es lo que hizo? Se apoderó, digamos, de toda la navegación de ese mar Mediterráneo y un poco más allá,
Y es ahí cuando aparece Polícrates, porque Polícrates en un primer momento le dice y se contacta con el faraón de Egipto, Amasis, y le dice, bueno, a cambio de algunas monedas de plata y oro para poder construir la navegación, yo te voy a ayudar para que este ejército persa no pase por el desierto del Sinaí. En consecuencia, Polícrates, bueno, ayuda en un primer momento a el faraón Amasis. ¿Y qué es lo que sucede? Al poco tiempo y por circunstancias que el mismo Heródoto, padre de la historia, lo narra en un pasaje bastante pintoresco, Polícrates lo que hace es darle la espalda, traicionar a Amasis, y en consecuencia, bajo esa traición y sin el apoyo, después de que le había construido los barcos con la plata y el oro de los egipcios, le da vuelta la espalda y en consecuencia los persas logran internarse y tomarse Egipto. En consecuencia, lo primero que uno ve aquí, la traición por fines económicos de un pirata que era Polícrates. Ahora, la historia, esto fue muy relevante porque en ese mismo momento el imperio persa se tomó Egipto. Entonces se tomó todo el imperio Egipto, estamos hablando del siglo VI. ¿Y qué es lo que sucede después? Claro, un sátrapa del imperio Egipto, del imperio persa, gobernado en aquel momento por Cambises, le dice a Polícrates que lo invitaba a Lidia, que era donde estaba el sátrapa. Recordemos que el imperio persa se dividía en grandes regiones que eran las satrapías, al mando de un sátrapa, que daba cuenta, en este caso al gran rey Cambises, al gran rey persa. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que lo invitó, pues. Lo invitó, como había de alguna forma Polícrates ayudado en la caída del imperio egipcio, lo ayudó. Y cuando llegó a Lidia, adivina qué le pasó, querido Ignacio, el destino del pirata desde el principio. El sátrapa Oretes simplemente tan pronto llegó, lo mató a Polícrates porque de alguna forma no confió. Claro, si había traicionado al faraón de Egipto, era posible que lo traicionara a ellos también. En consecuencia, el destino del primer pirata fue la muerte. E incluso Polícrates no le hizo caso a todas las advertencias de es apenas una pincelada de lo que fue, en este caso, Polícrates, pero es bueno introducir estos temas y que los amigos en casa los conozcan para después poder hacer capítulos completos de la figura de todos estos grandes piratas de la historia. Doc, yo me pregunto, ¿quién fue el pirata más temido de toda la historia? ¿La literatura y la revisión histórica en sí misma coinciden en un solo personaje? Mira, hay que decir que todos los piratas en realidad en un momento dado eran bastante temidos. Porque muchos de ellos eran horriblemente sanguinarios. Por supuesto, les gustaba emborracharse, recordemos, asaltaban las ciudades, estaban en contra de la ley, no respetaban ninguna ley, era la ley de ellos. Pero mira, en general hay un consenso en que el pirata más temido se llamó Barba Negra y que su nombre original era Edward Teach, un inglés que vivió entre 1680 y 1718. Ahora, ¿por qué se dice que era el más temido? No solamente por su alta figura, su apariencia fuerte, sino que también porque sobre todo se adornaba la cabeza y sus sombreros con unas cerillas encendidas, de tal forma que muchos decían cuando se acercaba que era el pirata demoníaco o el diablo hecho pirata, debido a que de su cabeza salía humo de estas cerillas. Súmale a eso no solamente un par de buenas pistolas, sino que sables, cuchillos y todo tipo de armamento escondido en su ropaje. Entonces, por eso en principio se le llama o se le reconoce como el pirata más temido de la historia.
Y por cierto, evidentemente que fue un saqueador de todos los mares. De alguna forma paseó por todo lo que es, sobre todo lo que es el Caribe, y recordemos que eran tiempos de la edad de oro de la piratería. Ese siglo XVII, 1600, incluso hasta principios del siglo XIX, 1790 y tanto, fueron toda una edad de oro de la piratería. Y en este sentido, es bueno señalar que este pirata no solamente asoló también el Caribe, sino que también todo lo que es Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, las costas americanas, devastó Charleston y, bueno, después de hacerse famoso por lo temido, en un momento dado de la historia, según se cuenta, ahora todo esto tiene muchísimo de leyenda, porque hay pocos registros, pero se cuenta que en un momento de la historia, después de que dejó la escoba por varias partes y que tenía ya sus botines bastante atesorados, decidió detenerse y dijo que, mira, voy a parar la piratería. Y en consecuencia... Paréntesis ese, otro tema, Doc, ¿dónde están guardados hasta el día de hoy bien fondeados grandes tesoros de piratas? Eso es tema de otro capítulo, Ignacio, porque ¿dónde los dejaron? Hay muchísimos tesoros de piratas. ¿Dónde se dice que los dejaron? Claro. Ahí, bueno, eso es tema de otro, porque me estaba acordando de ahí de la herradura, aquí en Coquimbo, donde hasta el día de hoy se dice que dejaron escondido un botín. Un botín. Yo me acuerdo cuando chico estaba allá y trataba de buscarlo en las rocas, no lo encontré evidentemente. Pero bueno, la historia de los tesoros, para otro capítulo. ¿Por qué? Porque Barba Negra decidió en un momento dado apartarse de la piratería. Y en consecuencia, fue invitado, o se hacía invitar, a las fiestas de los gobernadores de Carolina del Sur, de Carolina del Norte. Y en las fiestas de estos gobernadores, él hacía gala de su mala educación, de su, bueno, de todo lo que significa ser un pirata, perseguía a las mujeres, las trataba mal, etcétera. En consecuencia comenzó a ser un poquito mal visto y no le empezó a caer muy bien todo lo que fue, bueno, su manera de actuar en sociedad de Barba Negra. Ahora, Barba Negra, claro, llegado el momento dado, el gobernador de Virginia, que se llamaba Alexander Spotswood, decidió no, a este hay que pararlo. Hasta ese minuto, Barba Negra había acumulado, me imagino, una cantidad impresionante de enemigos. Por supuesto que sí. Odiado, pero al mismo tiempo se dan esas cosas, que también participaba de la, digamos, de las fiestas de los gobernadores. El tipo tenía un espacio en la socialité de la época. Decidió, de alguna forma, dejar la piratería. Pero bueno, ahí es donde el gobernador de Virginia decide, no, a Barba Negra hay que detenerlo, porque en realidad, claro, mientras participaba de estas fiestas, ocasionalmente también salía a piratear y asaltar los mismos barcos que eran, digamos, del Estado, de los gobiernos de la época. En consecuencia, se llegó al año de 1718. Y ese año, un capitán del barco Adventure, que se llamaba Maynard, así se llamaba, se fue en persecución de Barba Negra. Y uno de los capítulos más interesantes de toda la vida de Barba Negra fue precisamente la persecución final de Barba Negra, porque parten los barcos detrás de Barba Negra y Barba Negra, escondiéndose por toda la costa americana, incluso en un momento dado encalló, pero al mismo tiempo de encallar, Maynard en su barco también encalló, entonces quedaron los dos ahí mirándose. Barba Negra les mandaba improperios, el otro le respondía, hasta que subió la marea y siguió la persecución. Es muy interesante eso. Y en un momento dado encallaron juntos. Y es ahí donde Barba Negra con algunos piratas más deciden ir, bueno, al barco de Maynard. Al abordaje. Al abordaje. Al abordaje de quienes lo estaban persiguiendo. Por supuesto que sí.
Y es ahí donde se enfrentó directamente con el capitán Maynard. Y según se cuenta, Barba Negra le mandó un sablazo que le pegó en la mano, pero que no le rompió la mano, pero perdió la espada a Maynard. Y tan pronto pierde la espada, saca la pistola. Y con la pistola, según esta leyenda, le disparó a Barba Negra. Inmediatamente apareció uno de los marineros de Maynard y le manda un cuchillazo y le corta la cara a Barba Negra. Al poco tiempo muere. Según lo que se cuenta, al menos Barba Negra murió con 25 cuchillazos y, bueno, el pistolazo que le llegó. O sea, se ensañaron con él. Se ensayaron. Lo remataron. Por supuesto que sí. Y la guinda de la torta fue que Maynard le cortó la cabeza a Barba Negra. Decapitado. La plantó en un mástil y se fue a Virginia al gobernador con la cabeza de Barba Negra como una especie de estandarte. ¿Cuál trofeo? ¿Cuál trofeo? Eso fue a grandes rasgos la película. La historia de Barba Negra, que ha dado origen a muchas películas, por ejemplo. Los Piratas del Caribe, que es súper famosa. También grafica, hay un pirata que grafica a Barba Negra, el más malo de los malos. Por lo tanto, la historia del más temido, sobre todo por su apariencia diabólica en el sentido de que le salía humo por la cabeza, Barba Negra, Ignacio. En este ejercicio de la piratería, Doc, como hablábamos respecto de los tesoros, muchísimo dinero, muchísimas joyas, muchísimas riquezas estaban en juego. Yo me pregunto, ¿cuál fue el más exitoso? ¿Cuál pirata es el que finalmente en este negocio sucio e ilegal de manejar sus propias reglas resultó ser quizás el vencedor? Mira, se dice que se llamaba Bartolomé Roberts y que asoló no solamente las costas americanas, y aquí al menos aquí vemos algunos recuerdos, sino que también todo el oeste de África, entre, bueno, principios del siglo XVIII. ¿Por qué fue exitoso? Porque se cuenta que logró capturar los tesoros y, bueno, todo lo que transportaban 470 navíos en la historia. El tipo armó un imperio. Imagínate, 470 navíos capturados por Bartolomé Roberts. ¡Qué locura! En su famoso barco que se llamaba Fortuna. Entonces, qué ironía. Vaya fortuna, porque en realidad era un sujeto de un estilo de vida que en un principio fue bastante honesto. Incluso participó de la Marina Británica y después parece que se dio cuenta que el delito también le traía buenos créditos, Ignacio. Querido Ignacio, después de ser de la Marina Británica, según se cuenta, claro, decidió dedicarse a la piratería, pero su destino, bueno, es verdad. En pocos años, según se cuenta, logró capturar a 470 y fue muy exitoso en este sentido de robar tesoros y hacer otras maldades. Pero su destino fue el destino del pirata. En un momento dado, un barco lo rodeó, lo capturó y murió de un balazo, según se cuenta, sentado en un cañón. Sentado en un cañón. Sentado en un cañón. Negocio peligroso la piratería. Por supuesto que sí. Y todas estas historias que estamos contando tienen ese ingrediente de la leyenda. Son exaltadas porque hay poca historia, pocos registros. Pero algo se sabe. Así que parece que este Bartolomé, después de ser muy exitoso, sentado en un cañón, recibió un disparo y hasta ahí nomás llegó su vida. Y hasta ahí nomás llegó su éxito. Y al mismo tiempo, habría dejado muchos tesoros escondidos en lugares desconocidos. Qué increíble. Entonces, claro, bueno, siempre esa idea del mapa del tesoro, porque quizá uno de los grandes inspiradores, bueno, siempre está el tema del mapa del tesoro. Y Bartolomé, al parecer, según narran las novelas, también los relatos novelados, habría dejado varios mapas de tesoros, ¿no?, para poder saber dónde estaban. Claro que
Es parte de la historia. Está bueno Ignacio. eso, claro. Para ser un buen pirata hay que también ser un buen cartógrafo. Por supuesto que sí. Doc, hace algunos capítulos estuvimos hablando cosas bien interesantes respecto del poderío del Imperio Español. Todo imperio tiene también sus detractores, sus enemigos. Yo quiero saber quién fue el llamado la pesadilla del Imperio Español. La pesadilla del Imperio Español nos remonta primero a todo lo que fue el gran sultán Solimán el Magnífico. Recordemos que Solimán el Magnífico en el siglo XVI, mientras él gobernó, fue el gran emperador de Europa. Y bueno, aparece en escena dentro de todo este escenario de todo lo que era Estambul, Constantinopla, el Imperio Turco, etcétera, etcétera, aparece en escena precisamente Yereidín Barbarroja. Así como está Barba Negra, está Barbarroja. Y Barbarroja, ¿por qué? Porque tenía la barba color cobrizo. Y él era precisamente un marino turco. Partió siendo en este sentido una especie de bucanero. Bucanero en el sentido de que no comerciaba, sino que, ojo, esta cosa de llamarlo pirata también es una visión occidental españolista, porque como vamos a ver, terminó siendo almirante de Solimán el Magnífico. Pero claro, que lo que sucedió con Barbarroja, que por ahí por principios del siglo XVI y más allá, lo primero que comenzó a hacer fue trasladar a muchos musulmanes turcos que estaban en tierras españolas hacia las regiones del Imperio Turco. Por lo tanto, por eso de alguna forma es una especie de bucanero en el sentido de que empezó a trasladarlos. ¿Para qué? Porque había muchos musulmanes que no estaban a favor de todo el Imperio Romano y se querían ir a todo este naciente Imperio Turco que fue en su momento dado el gran imperio de la época, sobre todo bajo el mando de Solimán. Entonces así comenzó, trasladando musulmanes de España hacia todas las costas africanas y a través de las costas africanas hacia todo lo que es la actual Turquía. Y claro, tan pronto comienza a hacer eso, comienza a acumular muchas naves, en el sentido que no iba solo, iban muchas naves acompañándolo y comenzó a ser realmente, mira, un devastador de todos los reductos españoles del momento, digamos, situados en la costa. No solamente atacó Provenza, Tolón, las Islas Baleares, las islas del Nuevo, bueno, muchos navíos, capturó muchísimos navíos que venían del Nuevo Mundo, de las Américas y que se dirigían a Cáliz, también los capturaron en sus naves. Que venían tapados en riquezas americanas. Por supuesto. Atacó Messina, Andalucía, Campania, Marsella, las Islas Baleares, es decir, una pesadilla. Una verdadera pesadilla. Y de hecho, en realidad, Barbarroja, claro, era un pirata para los españoles, pero para todo lo que es el Imperio Turco, el Imperio de Solimán, se transformaría en el equivalente marino de todo lo que fue Solimán digamos, en tierra. Es decir, la consolidación marítima del Imperio Turco se debió a Barbarroja. Y también atacó, es bueno nombrarlo porque devastó Cerdeña, Bonifacio, Montecristo, Elba, Lampedusa, capturó 18 galeras en Messina y en un momento dado, después de toda esta fama que había adquirido, en 1533, año clave, fue llamado por el sultán Solimán el Magnífico a precisamente, bueno, la capital de Estambul. Y cuando llegó, fue condecorado por Solimán y elevado al rango de almirante de todo lo que fue el Imperio Turco de la época, Ignacio. Entonces, estamos hablando, claro, en el fondo. Dos caras en el mismo personaje. Dos caras en el héroe mismo y villano personaje. a la vez. Villano para uno y almirante reconocidísimo. De hecho, Barbarroja
se retiró de sus acciones en Estambul en 1545 y después de morir, bueno, después de que incluso dictó sus memorias que están en todo lo que es la Universidad de Estambul, ahí están las memorias de Barbarroja, murió pacíficamente y está enterrado en un mausoleo en el distrito de Besiktas, muy cerca de Estambul, digamos en Estambul. Entonces pasó a ser un almirante héroe, pero que para los españoles era un pirata, o más bien dicho, un corsario. Claro, si le dicen pirata, es más peyorativo que decirle corsario, porque el corsario de alguna forma tenía el apoyo del gobierno o del reino correspondiente. En este caso, evidentemente, Barbarroja fue un corsario, Ignacio. Así que es parte de la historia y parte de estas ingredientes que van haciendo pintoresco, pero al mismo tiempo devastador. Por donde pasaba el corsario, y no pasaba una nave, pasaban a veces decenas de naves. Bueno, los españoles lo padecieron, Ignacio, lo padecieron. Hemos hablado de que el trabajo de piratas es un trabajo peligroso. Ya hemos conocido algunas historias de célebres personajes que murieron de la forma más brutal, ¿no? Pero ¿hubo alguno que nunca fue atrapado? ¿Hubo alguno de estos bandidos que siempre logró escapar? Mira, como pirata, hay uno, porque claro, una cosa es el corsario en este caso Barbarroja, como decíamos, murió en gloria en ese sentido y en gloria reconocida. Pero hay un pirata que se llama Henry Every, inglés de 1653 a 1696, que en realidad fue un bucanero, es decir, un comerciante de esclavos, comerciante también de carne, comerciaba también todo lo que son las especies, cueros de vacas, todo lo que encontraba lo comerciaba Henry Every. Y, por cierto, centró toda su actividad en el África occidental a través de este comercio, sobre todo de esclavos. Se dice que en su momento dado fue el pirata, y algunos lo califican directamente de delincuente, más rico de los mares. Y, en estricto rigor, debido a que el bucanero era comerciante, pirata comerciante, nunca fue encontrado. Nunca se supo qué pasó con Henry Every. Lograba comisiones extraordinariamente importantes, pero nunca se supo del destino, por lo tanto muchos dicen que terminó en gloria también. No estoy hablando de esposas de piratas, mujeres propiamente tal dedicadas a la piratería. Se cuenta de dos mujeres que en torno también de esos mediados del siglo XVIII, 1760, 70, 80, apareció una mujer que se llamaba Anne Bonne. Y Anne Bonne, primero que nada, fue hija, Anne Bonne, de un padre con un cierto estatus social. Pero ella, de alguna forma, ¿se rebeló? No, se enamoró de toda la poesía del pirata rebelde. Se compró el cuento. Se compró el cuento de alguna forma, entonces veían los piratas más este ideal de hombre que era libre, que no respetaba nada, que le gustaba vivir, porque todos los piratas eran bien vividores. Eran como los rockeros de la época, los piratas. Algo así, ¿no? Más o menos, sí, podría decirse perfectamente que eran una especie de hombres mucho más libres. Claro, todos obviamente con sus armas y con varios hombres muertos a su espalda. Pero bueno, así es la historia también. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ella enamorada de todo este escenario, de los piratas, de la poesía de los piratas, de la libertad de los piratas en un mundo bastante restrictivo, porque también las ciudades todas muy conspicuas, muy también en este sentido reservadas. Bueno, quiere decir las mujeres totalmente relegadas a un segundo plano. Entonces, Anne Bonne se casó con un marinero de poca monta que se llamaba James Bonny. Y claro, James Bonny se casó con ella pensando que iba a poder heredar todo lo que era la fortuna
y se instalaron en Bahamas, en Nassau, en toda la, digamos, la región, la zona de las Bahamas. Pero claro, el padre de Anne Boone, ¿qué es lo que hizo? Al ver que se había casado con un marinero de poca monta que quería los réditos, digamos, la herencia, de alguna forma la desheredó. Pero en Bahamas, en la isla de Nassau y en toda esa región, ella conoció a un famoso pirata que se llama Jack Ruckman, o Calico Jack también, y se enamoró de él. E inmediatamente comenzaron un idilio amoroso, pero a espaldas del marido. Y esto que llegó a oídos del marido, el marido, este marinero, lo denunció al gobernador de la región. Entonces determinaron que tan pronto pillaran a Anne Boone, la castigarían públicamente azotándola. En ese minuto, cuando saben de esta como advertencia y amenaza, con Calico Jack deciden robar un barco, y lo robaron y se lanzaron a los mares cual pareja de piratas y comenzaron a piratear por todas partes. Aunque parece que no tuvieron muchos éxitos en algún momento dado, sí lograron algunos, digamos, cazar y capturar algunos barcos de pesqueros por un lado, pero también capturaron, según se cuenta, un barco que, según todo esto, venía de Alemania. Y en ese barco alemán apareció un hombre aparentemente muy fino, muy bello, muy delicado, un hombre, eso sí. Y Anne se acercó a este hombre, supuestamente, y empezó a tener, digamos, a conversar con él, a tener una amistad más cercana, con tal de Calico Jack se puso celoso, Ignacio. Y en el momento dado en que se pone celoso, dice, a ver, un momentito, ¿quién es este hombre? Descubrieron que en realidad no era un hombre, sino que era otra mujer. No, disfrazada de hombre. Disfrazada de hombre, y que había en ese momento dado, bueno, estado en este barco alemán. De tal modo que se formó ahí, de alguna forma, un trío entre Calico Jack, Anne y también Mary Red, que se llamaba esta mujer. Por lo tanto, cuando hablamos de la historia de los piratas, Anne Boone y Mary Red se convirtieron quizá en las dos piratas más famosas de la historia. Y peleaban igual que cualquier otro pirata. Sacaban su arma, sus sables, su espada, y peleaban, y eran muy fieras. A tal grado que en 1720 deciden capturar y se van en contra de Calico Jack y del barco con estas dos mujeres, y los marinos de Calico Jack eran un poco perezosos y buenos para el trago, con tal de que cuando son capturados, en realidad no pusieron mucha resistencia. La noche anterior se habían pegado una noche de aquellas, entonces los capturaron. Con una resaca brutal. Así es, no hubo mucha resistencia, y las dos mujeres fueron las que terminaron peleando contra todos los asaltantes, en este caso del gobernador de ese momento, y son capturadas. Y claro, Calico Jack y todos sus hombres son condenados a morir, pero ellas dos se dicen que están embarazadas, entonces las respetaron en un momento dado, con tal de que incluso Anne Boone se cuenta que pudo visitar a Calico Jack en su celda y le dijo lo siguiente, según cuenta la narración legendaria. Le dijo: lamento verte así, Jack, pero si hubieras luchado como un hombre, ahora no tendrían que colgarte como un perro. ¡Oh, qué humillada! Se dio media vuelta y se fue. Mary Red murió de fiebre al poco tiempo. Y Calico Jack también murió ahorcado, pero Anne Boone, que estaba condenada a morir después de tener el hijo, se cuenta que la noche antes de morir... Doc, deténgase ahí. La noche antes de morir, vamos a hacer un breve alto, y siento casi
¡Demonios! Gran historia de piratas hoy en Mentiras Verdaderas. Vamos y volvemos, no te despegues de la sintonía. Una historia legendaria. Grandes piratas, grandes malvados de los océanos. Y antes del corte, Doc, hablábamos de una historia súper desconocida, la de mujeres dedicadas a la piratería. Ian Boone, la noche antes de morir, producto de haber sido pirata con Jack Calico, se cuenta que desapareció de la celda, Ignacio. ¿Cómo? La iban a ejecutar por orden del gobernador de Jamaica y la noche antes ¿Se fumó? se fumó. Y ahí comienza un poquito la leyenda, porque se dice que el padre de ella habló con el gobernador de Jamaica y le prometió que la iba a meter a un convento y la haría monja. Así que aparentemente la primera etapa de esa salvación fue, el papá la tomó, la sacó de la celda, me imagino que le habrá dicho un par de cosas, y a un convento fue ordenada monja. No, ¿cómo? ¿De pirata a monja? Doc? De pirata a monja. Eso da para una buena historia. Sin embargo, aparentemente después se volvió a casar y tuvo una familia. Imagínate la historia de esa Anne Boone que le iba a contar a los nietos. Imagínate, de pirata, monja y después casada y con hijos. Esa fue parte de la historia de estas mujeres piratas recordadas, sin lugar a dudas, dentro de de este pasaje que estamos viendo. Doc, hagamos una bajada más local, porque hay una historia muy interesante, la del llamado exterminador de lobos marinos. Mira, Y digo bajada local porque se conecta directamente con el sur de Chile. sí, el exterminador de lobos marinos nos remonta en realidad a todo lo que fue Karl Alfred von Roth, que estuvo en todo lo que fue la isla Juan Fernández. Pero eso es historia que hay que guardarla, Ignacio. En realidad, yo quiero llevarte a una pregunta incluso más importante, Ignacio, o bueno, que es: ¿quién se robó el tesoro de Montezuma? Pregunta, Doc, que a esta hora de la noche muchos se cuestionan en nuestra cuenta Twitter, @mentiras_la_red. ¿Dónde demonios está el tesoro de Montezuma? Recordemos que Hernán Cortés en 1520 terminó por conquistar todo el imperio azteca, todo lo que fue Tenochtitlán, y en este sentido tomó todo lo que fue el tesoro de Montezuma, Ignacio. El tesoro de Montezuma, uno tiene que recordarlo, en realidad fueron miles de kilos de oro, de plata, también brazaletes, collares, máscaras de oro, todo lo que son adornos de jade, plumería, perlas, y todo eso Hernán Cortés lo puso en un barco al mando de dos capitanes que eran Antonio Quiñones y Alonso Ávila. Ellos dos partieron con rumbo a España para darle este tremendo tesoro, Ignacio, del imperio mexica o azteca. Así que partieron llenísimos de oro, Ignacio. Imagínate esos barcos. Bueno, eso fue uno de los primeros grandes envíos, pero después todo el mercantilismo era puro envío de oro para allá, que decir, después con capitanes españoles detenerse en las Islas Azores. Y cuenta la historia en este sentido que Antonio Quiñones, que era bueno, se decía que era muy valiente, pero también que era un buen amante, bajó en las Islas Azores y en esa noche de amor terminó acuchillado por aparentemente dado, no sé quién lo mató, pero sea lo que sea, murió. Por lo tanto, el cargamento de Montezuma quedó en manos simplemente de Alonso de Ávila y partió con rumbo a todo lo que era, la España propiamente tal, en el momento dado en que aparece Juan Florín o Jean Fleury. Y Jean Fleury
en este trayecto a la península ibérica fue él con 6 naves más que rodearon esta flota riquísima y robaron el cargamento de Montezuma, Ignacio. De hecho, Jean Fleury o Juan Florín fue el que inició todo lo que va a ser la piratería propiamente tal y el robo de los barcos españoles y otros tantos que venían de las Américas. De hecho, se cuenta que él la inauguró, pero que terminó en toda su historia robando 150 barcos. 150 barcos. ¿Dónde están? Bueno, parte del tesoro de Montezuma se cuenta que se lo llevó al rey de Francia. Entonces, imagínate lo que significó. Sin embargo, en este sentido, Juan Florino, Jean Fleury, después terminó siendo, digamos, capturado por los españoles. Y el rey Carlos I, cuando se enteró, dijo que fueran colgados. Por lo tanto, Juan Florino, Jean Fleury, el ladrón del tesoro de Montezuma, terminó colgado por el rey Carlos I. Ese fue el destino. Pero de ahí, él fue el que inauguró toda la piratería en este primer mercantilismo que empezaron de las Américas hacia acá. Así que es parte de la historia. ¿Dónde está ese tesoro? Así comienza la historia. Eso es parte de la historia. Qué enigma, Doc. Oiga, cuando partíamos el capítulo de hoy, yo me preguntaba esta fascinación que han generado los piratas en la opinión pública en general, ¿no? En el imaginario colectivo, pero sobre todo en las novelas, en la literatura universal y en el cine. Yo me pregunto, ¿cuál es el pirata más retratado por Hollywood? Mira, el pirata más retratado es quien se llamó Henry Morgan. Henry Morgan vivió entre 1635 y 1688 y en realidad fue un corsario y filibustero porque tenía en un principio todo el apoyo del reino británico para hacer sus fechorías. Entonces tenía el apoyo de la nobleza inglesa en ese sentido. Y también filibustero porque fue realmente Henry Morgan un devastador de las costas. Saqueó Panamá, Maracaibo, Gibraltar, Puerto Príncipe, Portobelo, la isla de Jamaica. Como un verdadero filibustero, emprendió campañas bélicas por todas las posesiones españolas en el Caribe. Este corsario inglés, pirata en este sentido, apoyado por el gobierno inglés. ¿Qué decir Puerto Príncipe en Cuba? Ya vamos a llegar a Cuba. Henry Morgan en este sentido, debido a este apoyo, de alguna forma, bueno, tú sabes, Hollywood y todas estas cosas exaltan muchísimo también a los ingleses en su momento dado, sea lo que sea, a partir de esta figura que hizo de las suyas como filibustero y otras tantas cosas, y que terminó siendo nombrado caballero por el rey Carlos II de Inglaterra en 1674, es decir, caballero pues, ¿ah? Filibustero y corsario. Bueno, fue quizá la figura de pirata más retratada en toda la historia de Hollywood. Grandes actores participaron, digamos, o encarnaron a este pirata Henry Morgan. Por lo tanto, famoso en este sentido por ser apoyado por el reino de Inglaterra, Ignacio. Al ver todos estos piratas, Ignacio, uno tiene que decir que es apenas una historia donde hay muchos otros como Sir Francis Drake y otros tantos. Doc, yo me pregunto, ¿existirán piratas en la actualidad? ¿O son simples historias legendarias, míticas de antaño? Ya lo averiguamos.
Amigos, tengo el agrado de presentar a uno de nuestros grandes auspiciadores, directamente desde Francia, que nos llena de glamour y estilo, y llena de glamour y estilo el set de mentiras verdaderas. Bienvenido a nuestro programa Célébrité France, un espumante francés de calidad superior que te hará redescubrir el sabor de toda su calidad en sus tres exquisitas variedades, Demi-Sec, Brut y Brut Rosé. Porque ustedes saben, seducir por lo mejor de Francia. Por fin en Chile, las burbujas de Célébrité France, el espumante francés, y este año nuevo yo lo celebro con Célébrité France, por supuesto. Doc, el 2016, ¿existen piratas en nuestros mares? ¿Es posible eso? Por supuesto que sí. Hoy día hay piratería en el mundo y hay ciertas regiones como por ejemplo Somalia en este minuto mar de piratas. Entonces, al hacer todo este recorrido de la historia, Ignacio, y que simplemente hemos tocado algunos piratas y dejado muchos, uno tiene que recordar que esta acción, digamos, ilegal, y también, bueno, bastante reñida con todo lo que son, bueno, las normas marítimas del mundo entero, siguen vivas hasta el día de hoy. Evidentemente Somalia hoy día, algunas costas de África son tierra, más bien dicho, mar de piratas. Otros tanto uno los puede ver en Golfo Pérsico y donde hay muchísimas, bueno, también rutas marítimas, siempre aparecen los piratas. No hay que olvidarlos. ¿Por qué? Porque es una historia que al menos la dejamos en puntos suspensivos, atractiva, pero al mismo tiempo hay que tomar carta en el asunto. Claro. Hoy con otros métodos, otro armamento, pero piratas al fin. Doc, lo prometimos al arrancar el capítulo de hoy, entramos quizás a un punto sumamente conflictivo y que estamos seguros va a dividir aguas en nuestra teleaudiencia en casa. Recuerda comentar en nuestro hashtag @drfailmb @mentiras_la_red. Hace pocos días falleció Fidel Castro, lo que significa el fin de toda una era. Por un lado, la revolución cubana, por un lado también un líder revolucionario y por otro la figura de un dictador en la isla. Y es que justamente estos dos elementos concentrados en la misma persona es lo que viene a dividir aguas. Uno de los personajes más controvertidos del siglo XX, hoy vamos a radiografiar de principio a fin al líder cubano. Fidel Castro, como nunca antes lo conociste, en el informe de Mentiras Verdaderas. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. El viernes 25 de noviembre, el revolucionario cubano Fidel Castro, amado y odiado por muchos, murió a los 90 años. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Tras 47 años en el máximo poder de Cuba, Castro marcó políticamente el siglo XX. Bajo su gobierno protagonizó la crisis de los misiles, fustigó el imperialismo de los Estados Unidos, se convirtió en santuario de la izquierda latinoamericana y envió tropas a África para defender el gobierno izquierdista de Angola contra las fuerzas del apartheid sudafricano. La vida que vendrá. Sus discursos daban la vuelta al mundo por su convicción y duración. Incluso el más largo que se pudo registrar duró 7 horas y 10 minutos y fue pronunciado en el Congreso del Partido Comunista de 1986, en La Habana. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Pero, ¿qué hay detrás de este hombre que dividía al mundo entero políticamente y que incluso lo intentaron matar 638 veces? Castro
los 33 años se convirtió en el primer ministro de la isla, fanático del whisky y como buen cubano, de los puros. Sin embargo, en 1985 y por razones de salud, tuvo que abandonar su vicio. En 2006, la revista estadounidense Forbes lo clasificó como uno de los mandatarios más ricos del mundo, con una fortuna calculada en $900 millones. Su gran y reconocido amigo Gabriel García Márquez ha dicho en diferentes oportunidades que era uno de los raros cubanos que no cantaba ni bailaba y que dentro de sus grandes pasiones se contaban el béisbol y la pesca. Una noche estábamos de pesca y había un amigo que estaba pescando más que Fidel. Y Fidel se hacía el indiferente. Estaba de un mal lado, se hacía el indiferente y miraba y veía que allá tenía más. Y el amigo empezaba a contar, muy amigo de él también, empezaba a contar para que él oyera que tenía más pescado que Fidel. Y hubo un momento que fui y le dije al amigo, mira, no sigas pescando, porque mientras tengas más que Fidel no nos iremos nunca de aquí, y son las 4 de la madrugada. Al fin se empeñó, le pasó una racha de buena suerte y cuando tuvo un pescado más que este, dijo, bueno, nos vamos porque son las 5. Y algún que otro favor. A Fidel Castro no solo no le gustaba perder, sino que también gozaba de fama de mujeriego. Son varios los investigadores que han intentado determinar cuántos hijos tuvo, cifra que varía entre 8 y 11. Esta noche, en Mentiras Verdaderas, junto a Dr. File, revelaremos los secretos mejor guardados de Fidel Castro, sus excentricidades, sus amores y el lado más oculto del líder cubano, que desde una isla marcó la historia del mundo entero. Me vienen a convidar a arrepentirme. Secretos de Fidel Castro a solo 6 días de su muerte. Y nos vamos a poner serio, Ignacio. ¿Por qué? Porque Fidel Castro es una de las figuras políticas que más divide a la sociedad. ¿Y por qué la divide? ¿Sabes por qué, Ignacio? ¿Por qué la gente en casa se pone para un lado y para otro? Es simple. Porque unos miran con un ojo y los otros miran con el otro ojo. Nosotros vamos a mirar con los dos ojos la figura de Fidel Castro y para poder tener una visión mucho más, en este sentido, objetiva y constructiva también. En el fondo vamos a poner sobre la mesa los datos duros. Eso es. Las evidencias en torno a lo desconocido de Fidel Castro. Por eso, uno tiene que decir algunas cosas introductorias necesarias para comprenderlo. Primero, fue el hijo mayor de 3 hermanos de padres analfabetos y desde pequeño con una inteligencia sobresaliente de tal manera que lo mandaron al colegio a temprana edad. En este sentido, amado por muchos, odiado por otros tantos, su figura se entiende en el contexto de la Guerra Fría, es decir, de ese periodo en la historia de la humanidad que se dividió entre el imperialismo de los Estados Unidos y el imperialismo de la Unión Soviética. En este sentido, Fidel Castro es hijo de su tiempo y en este sentido entra en la historia como un líder guerrillero que a través de la revolución armada buscó instaurar la utopía comunista en Cuba y en este sentido también un instrumento del imperialismo soviético de la época que se extendió durante años. De tal forma que uno tiene que recordar eso. ¿Por qué? Porque Cuba tiene un lugar como isla, un lugar geopolítico estratégico, tanto para unos como para otros. Cuba, en este sentido, bajo el mando de Fidel Castro, mediatizaba o amenazaba todo el poder en un momento dado de los Estados Unidos en la crisis de los misiles. Por eso Cuba, lugar clave en todo este mundo bipolar y reflejo también del conflicto entre estos dos grandes mundos que dividieron, hasta nuestro país lo dividieron. Por eso, Fidel Castro aparece como el primero que resistió todo lo que fue el segundo gobierno, el gobierno dictatorial de
Fulgencio Batista. Recordemos que Fulgencio Batista primero había llegado al poder entre 1940 y 1944, pero después, en 1952, se tomó el poder en la que se llama la Revolución de los Sargentos, y en realidad gobernó de la mano de la Embajada de los Estados Unidos de la época. No solamente abolió la Constitución cubana, es decir, lo que le da el ser al pueblo cubano, sino que también acabó con todo lo que son los derechos a huelga. Se acercó muchísimos a los terratenientes oligárquicos del azúcar. Y en este sentido también dividió muchísimo al país, de tal manera que uno habla de un gobierno dictatorial de Fulgencio Batista. Cercenó también todo lo que son los medios de comunicación, la libertad de prensa. A eso se tuvo que enfrentar primero Fidel Castro, porque Fidel Castro comienza la historia y aparece como un líder de la resistencia contra la dictadura de Fulgencio Batista. Y es así, como todos saben, que la lucha armada comenzó en 1956 y que finalmente la revolución logró el poder el 1 de enero de 1959, momento en que Fidel Castro llegó con la revolución al poder de Cuba vía las armas. Fidel Castro se instala en el poder y comienza la llamada Comisión Depuradora. Y esto es clave. ¿De qué se trataba? ¿En qué consistió? ¿Y cuáles fueron sus acciones concretas, ¿no? Muy sangrientas, entendiendo la realidad que se estaba viviendo. Era una revolución por las armas. Efectivamente. Y uno tiene que poner los datos en la mesa, porque la pregunta en este sentido para responder esta interrogante de la Comisión Depuradora de, bueno, de alguna forma, ¿cuántos muertos carga Fidel Castro en sus hombros como líder de toda esta revolución? Y ahí uno siempre sabe que las cifras son bastante referenciales, porque el libro negro del comunismo dice que la revolución mató a 17.000 personas. Sin embargo, las otras cifras dicen que llegó a matar a 8.200. Saquen más o menos la cuenta, un promedio obviamente, pero fueron miles los que murieron bajo el gobierno de Fidel Castro. Y en este sentido uno no tiene que olvidar algunos datos, como por ejemplo que hubo 1.234 juicios revolucionarios, ejecuciones o fusilamientos sin un proceso legal sólido, digamos. Es decir, se los sentenció rápidamente. También hubo 984 asesinatos en cárceles. Y no olvidar que, según lo que uno sabe de la Comisión Depuradora liderada por el Che Guevara y por Fidel Castro, al menos 200 detenidos desaparecidos. Por lo tanto, cuando se habla de guerrilla y de guerra, y de esta guerra entre el imperio estadounidense capitalista y el imperio soviético, no hablamos de santas palomas. Y en este sentido tenemos una declaración categórica de Fidel Castro, donde él señala que su camino para instaurar la revolución comunista son las armas. No hay otra vía. No hay otra vía. Vamos a verla, señor director. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Por lo general, siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir
el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atados a los pueblos por una especie de nudo gordiano que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Declaraciones de principios fundamentales de un jovencísimo Fidel Castro, que planteaba algo que nos conecta directamente como país, como chilenos. Habla de que la vía a la revolución, la vía a la liberación, según su perspectiva ideológica, es a través de las armas. Hay una excepción, Chile, y esa excepción también se concreta cuando Fidel Castro bate algo así como un récord Guinness, protagonizando la visita de Estado más larga de la historia. Se instaló en Chile y no hubo cómo sacarlo más del país. Se vino como de vacaciones. Es un récord Guinness. Fíjate tú, en la historia de las naciones, la visita de Estado, como tú lo señalabas, más larga de todos los tiempos, es la visita que hizo Fidel Castro, visita de Estado, obviamente, A Salvador Allende. a Salvador Allende, un año después de que Salvador Allende asumiera el gobierno de la Unidad Popular. Por la vía democrática. Y efectivamente, Contrariando el fundamento que declaraba Fidel Castro. y esto es clave. ¿Y por qué uno pasa esta historia? Y también, ¿por qué es relevante? Porque esta historia nos hace aprender de la complejidad de nuestro país, Ignacio. Realmente, Chile está llamado, desde mi punto de vista, a ser una sociedad muy evolucionada, Ignacio. Y realmente un ejemplo de una sociedad para el mundo entero. Y este ejemplo, precisamente una de las señales, no es la única, pero una de las señales fue precisamente el gobierno de Salvador Allende, que llegó democráticamente al poder, algo insólito. De hecho, Fidel Castro reconoce, estando en el país, reconoce la particularidad del proceso chileno. O sea, da la sensación que se vino a instalar tantos días porque estaba fascinado con este experimento rarísimo. En parte. Desde su perspectiva, ¿no? En parte porque también estaba en ese tiempo el discurso que entre Cuba y Chile se iba a generar el eje para instaurar todo el socialismo, toda la utopía comunista, o como le quieran llamar, en toda la región de Sudamérica. ¿Cuántos días estuvo Fidel en Chile? Fueron 25 días exactamente. Prácticamente un mes. Desde el 10 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 1971. Entendiendo que esas visitas de Estado duran 2-3 días, digamos. Efectivamente. Vamos a escuchar la declaración de Fidel Castro en nuestro país, que reconoce la particularidad del proceso chileno. Yo acentúo esto para todos los amigos en casa, para que sepamos que nosotros como país estamos llamados a llevar un gran ejemplo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque aquí la utopía es posible, Ignacio, llegar democráticamente, o al menos como lo que ocurrió, y lo señala Fidel Castro en la siguiente declaración y testimonio. Vamos, señor director. Hemos venido a ver algo extraordinario. Algo extraordinario. En Chile está ocurriendo un proceso único. Algo más que único. Insólito. Insólito. Es el proceso de un cambio. Es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Un proceso único, prácticamente el primero en la historia de la humanidad. Lo calificó como un proceso único e insólito. La vía chilena al socialismo, una vía revolucionaria, pero sin armas. Desde la... Vamos a hacer un breve alto. A la vuelta seguimos descubriendo y desmenuzando el lado desconocido, una radiografía a Fidel Castro a solo días de su muerte. Somos Mentiras Verdaderas, vamos y volvemos. Queridos
Queridos amigos, cuando son las 12 de la noche prácticamente en punto, les cuento que en Teletón el año pasado, en 2015, se atendieron 27.995 pacientes, de los cuales 3.066 fueron nuevos ingresos. Este año estamos invitados a reunirnos familiarmente en torno a esta gran causa que nos une y saca lo mejor de nosotros como sociedad. Recuerda, Teletón 2 y 3 de diciembre, el abrazo de Chile. Solo restan ya menos de 24 horas. Doc, hoy hacemos un capítulo especial tras la muerte del líder cubano Fidel Castro, donde conocemos los filos desconocidos, la radiografía oculta de un personaje que para algunos fue un revolucionario, para otros un dictador. Hoy ponemos todos los elementos sobre la mesa y desmenuzamos una historia, insisto, para muchos desconocida. Durante su estadía acá, Allende y Fidel Castro se reunieron y conversaron muchísimas veces. Estuvieron prácticamente un mes. Prácticamente. Y uno tiene que decir que Fidel Castro es verdad que admiró el proceso chileno, la vía democrática al socialismo, la utopía comunista o como le quieran llamar, pero en realidad él siempre estuvo a favor de la vía armada. Sin embargo, Salvador Allende iba a llamar a un plebiscito para hacer una serie de modificaciones revolucionarias, plebiscito que fue coartado por toda la intervención militar apoyada por los Estados Unidos. Chile también, al igual que Cuba, campo de guerra entre estos dos imperialismos soviético y estadounidense. En consecuencia, esa es parte de la historia, pero nunca olvidar que esta vía democrática al socialismo, reconocida por Fidel Castro, refleja la complejidad de la sociedad chilena y también el destino de nosotros que estamos llamados a ser una sociedad evolucionada y un ejemplo para todo el mundo, queridos amigos. Pero eso es parte de otra historia. Y bueno, esta historia quedó graficada en esta, la visita de Estado más larga de la historia. Lo decíamos casi como un récord Guinness. Doc, seguimos avanzando y es importante entender algunos hechos realmente desconocidos. Entramos en las excentricidades, los lujos, la vida que llevaba Fidel Castro y de lo cual poco se sabe. Hay que saber dos cosas. Mira, todos los presidentes de la República de todos los países tienen prerrogativas económicas, privilegios y también gastos reservados que son propios de su investidura. Pero al mismo tiempo, después de 57 años en el poder, y a veces ni siquiera tienen que pasar 57 años, sino que a veces en 4 años hay muchos ejemplos que muchos gobernantes a espaldas de la ciudadanía se enriquecen ilegalmente. Aquí está unos cuantos casos, caso Cabal y otras cosas, pero que uno tiene que saber que esto es propio de lo que es el maquiavelismo político, y la política actual es básicamente maquiavélica. ¿En qué sentido? Que la política pone al poder como el fin de la actividad y no como un medio para hacer el bien o para el interés general. En consecuencia, que no nos extrañe que se haya enriquecido Fidel Castro al igual que muchos otros gobernantes. ¿Por qué? Porque según la revista Forbes del año 2006, que es la revista que, bueno, hace un ranking de todos los multimillonarios del mundo, en el año 2006, según esta revista, Fidel Castro llegó a tener 900 millones de dólares y ser el 7º gobernante más rico del planeta, considerando incluso que en el año 2003, según estos datos, llegó a tener 110 millones de dólares, es decir, en unos pocos años subió unos 800 millones de dólares según estos datos. Obviamente, estos datos fueron calificados en su momento dado como una infamia por el gobierno cubano de Fidel Castro. Sin embargo, su vida oculta
fue graficada y todas estas excentricidades y lujos y riquezas y ostentaciones, particularmente en un libro que se llama La vida oculta de Fidel Castro, que afortunadamente tuve la oportunidad de leérmelo, de el autor que se llama Juan Reinaldo Sánchez, que fue un ex guardaespaldas de Fidel Castro durante 17 años. Upa, y se le cayó el cassette. Y se le cayó el cassette, y evidentemente también ha servido para desprestigiar todo el proceso revolucionario cubano. ¿Por qué? Porque fue clave este libro y las declaraciones de Reinaldo Sánchez en desmitificar todo lo que fue el socialismo, o dicho de otra forma, querido Ignacio, en revelar lo que es el socialismo capitalista, o dicho de otra forma, el socialismo de Rockefeller. Eso es conspiración, Ignacio. Entonces, en realidad, lo que uno ve es el socialismo de los ricos, que uno lo ve aquí en nuestro país, en todas partes, pues. Es decir, un discurso para la masa, para el pueblo, ideológico, pero los otros andan en buenos autos, se compran los mejores lentes. Ese es el socialismo de Rockefeller, Ignacio. Porque en realidad, esto es academia también un poco, pero en realidad nunca fue la lucha entre el capitalismo y el comunismo, siempre fue la lucha entre el capitalismo estructuralista representado por los Estados Unidos y el capitalismo voluntarista representado por la Unión Soviética, pero el capital siempre fue la base y hoy día está más que claro. Bueno, lo que narraba el ex guardaespaldas en este libro, el ex guardaespaldas de Fidel durante 17 años, pudo ver, escuchar y enterarse de muchas cosas, me imagino. Primero, desde 1961, según este libro de este guardaespaldas, Fidel Castro tomó posesión de lo que se llama la isla en Cayo Piedra, unos 15 kilómetros al sur de la bahía Cochino, donde instaló su paraíso terrenal prácticamente. Una casa bien equipada, con un comedor, con una terraza que daba al mar, helipuerto, centenares de personas que lo secundaban, entre electricistas, cocineros, guardaespaldas, gente de armas. Según esto tenía 3 yates, uno que se llamaba el Aquarama 2. Le gustaba evidentemente viajar en un sofá, en este Aquarama 2, en un sofá de cuero, tomando whisky, fumándose sus buenos puros cohiba. Le gustaba también, entre sus excentricidades, la carne de tortuga que la sacaba de su criadero de tortugas. No me diga nada más, Doc. Sus excentricidades las seguimos revisando a la vuelta. Tenemos que hacer un breve alto. La radiografía de Fidel Castro hoy en Mentiras Verdaderas. No te vayas. Con 15 minutos, completamente en vivo y en directos, más Mentiras Verdaderas a través de las pantallas de la red. Y te quiero contar a esta hora que el restaurante Alto Machu Picchu es la mejor gastronomía peruana en Santiago, ubicado justo en Pajaritos 6106, frente a la escuela de la PDI, imposible perderse. Los invitamos a deleitar su variada carta gastronómica y ojo que si vienen de parte de nosotros, Mentiras Verdaderas, tendrán un 15% de descuento, de locos. Así que para que no lo olviden. Queridos amigos, seguimos recorriendo en esta radiografía imperdible los secretos detrás de la figura ya extinta de Fidel Castro. Un tremendo legado, por cierto, pero lo retratamos en vida, con datos duros, con información e investigación, y donde hubo uno que en buen chileno se le cayó el cassette. Un guardaespaldas que protegió y estuvo ahí detrás de Fidel Castro durante 17 años, terminó escribiendo un libro, y en ese texto relató lo que Dr. File nos cuenta a continuación. Mejor que lo cuente el mismo Ignacio. Tenemos una declaración que habla de la ostentación de Fidel Castro, según Juan Reinaldo Sánchez, el autor de este libro. Vamos, señor director. No, nada que ver con eso. Fidel vive en una opulencia extrema.
y como bien hemos puesto en el libro, Axel Gillian, que me ayudó en la redacción del libro, y yo, Fidel tiene una... Se ha hablado de fincas, de yates, de todo. Es lo que le iba a explicar, de una naviera que la atienden más de 100 hombres pagados por el Ministerio del Interior, donde se encuentran 4 yates de paseo, 2 barcos de pesca para pescar solamente para él y su familia, y este paraíso terrenal que es el Cayo Piedra del Sur, ¿sí? Que no solo es el Cayo, sino hay una exclusión marítima que es para pesca y navegación alrededor del Cayo de 3 millas a la redonda, donde nadie se puede ni siquiera pasar por allí. Entonces, aparte de eso, más de 20 casas que yo visité con Fidel en todo lo largo y ancho de la isla. 20 casas suyas. Suyas de Fidel, porque por eso dicen que Fidel nunca dormía en el mismo sitio, entre otras cosas porque tenía 20 casas donde ir. Por supuesto, y además 20 casas con mucha seguridad y porque no eran utilizadas por ningún otro dirigente. O sea, no es como algunas personas pueden pensar que eran casas de visita del gobierno, del Estado, del partido. No, cuando Fidel no estaba ahí, esas casas estaban cerradas con seguridad, pero nadie las podía ocupar. Fidel tiene un coto de casa en la provincia más occidental de Cuba, en Pinar del Río, que es solamente para él, porque Raúl tiene 1 a 2 millas de allí. El de Fidel se llama La Deseada, ¿sí? Y el de Raúl se llama La Víbora. El ex guardaespaldas narra secretos desconocidos acerca de la vida doméstica de Fidel Castro. Súmale también, según estas declaraciones y su testimonio, una fábrica de yogures para Fidel Castro. Súmale también el control de una red de empresas estatales como el Palacio de las Convenciones de Fidel Castro, todo lo que era Cimex, que era un conglomerado minorista, y también Medicuba, que vendía vacunas, una flota de Mercedes-Benz negros y, por cierto, una vaca lechera para Fidel Castro para que le diera leche fresca. Y sus millones, aparentemente, según lo que se declara, bien guardados en bancos suizos, Ignacio. Wow. Eso es parte de las excentricidades que logró en el poder después de 57 años, según Forbes y según estos libros. Pero también Fidel Castro se cuenta que fue un gran amante, Ignacio. Un galán empedernido. Doc, ¿qué sabemos acerca de ciertos líos de falda? El tipo era discreto, pero parece que amantes sí que pudimos pesquisar. Uno tiene que decir que, mira, al menos tuvo 2 señoras oficiales, 2 mujeres, 2 esposas: Mirta Díaz Balar, con la cual tuvo a su hijo Fidel, y Dalia Soto del Valle, con el cual tuvo 5 hijos. Esas son las mujeres oficiales. Pero en realidad, mira, algunos exageran que tuvo miles de amantes, pero en realidad las amantes de Fidel son innumerables, es decir, uno no puede llegar a contar todas las amantes. También tuvo al menos 3 hijos fuera del matrimonio. Uno de estos hijos es Alina Castro Revuelta, que fue hija de Natalia Revuelta con Fidel Castro, que era una amante, casada por cierto, pero lo relevante de ella es que nos narra una faceta de alguna forma de Fidel Castro como un padre ausente. Seguimos después de Fidel Castro. Y tenemos una declaración también en este sentido, precisamente de Alina Fernández, que es una hija, pero que nos va a reflejar esta visión de padre ausente, pero omnipresente. Fidel Castro se consideraba de alguna forma el padre de toda Cuba, Ignacio. Tenemos esa declaración, señor director, vamos a verla. Yo crecí, no, de ninguna manera, no puede ser, fue un padre muy ausente, ¿no? Pero es que a la vez era un padre omnipresente y era el padre, entre comillas, de todos los cubanos, ¿no? O sea, una experiencia muy extraña, porque una experiencia compartida con el resto de mis compatriotas y a la vez con un acento en lo personal. Ausente y a la vez omnipresente. Relevante porque esa era una de sus hijos más lejanos, los otros hijos más cercanos. Ahora bien, también tuvo muchísimas amantes, como te decía, no se pueden contar, pero sí tuvo algunas que son relevantes. Por ejemplo,
e inolvidables, como por ejemplo Celia Sánchez Manduley, que fue clave en la vida como revolucionario porque ella lo acompañó en sus primeros, digamos, irrupción como revolucionario y digamos, fue esta mujer clave también en el alzamiento de guerrillero, y con el paso del tiempo se transformó en la secretaria de la presidencia del Consejo de Ministros, y en este sentido una mujer muy respetada por la sociedad cubana, que la reconocía en este sentido como amante de Fidel Castro, a tal grado que solamente en 1980, cuando Celia Sánchez muere de cáncer, él se casa por segunda vez con Delia Soto, es decir, si Celia estaba viva, él no se casaba. También hay otra amante que fue una acaudalada, también muy bien acomodada, que se llamaba Natalia Revuelta, que fue la que ocasionó la separación de su primera mujer, porque con ella tuvo a su hija Alina. Y una cosa se dice que tener amantes, decía su primera mujer, pero otra cosa es tener hijos con los amantes. Le costó el matrimonio a Fidel Castro, y Fidel Castro, bueno, después se casaría, como todos saben, con Dalia Soto. Y también existe otra de las mujeres que lo amó en la clandestinidad, que se llamaba Micaela Cardoso, y que le dio a una hija que se llamaba Francisca Pupo, pero que emigró a Miami, y en este sentido siempre fue apoyada a través de la hermana Juanita de Fidel Castro, lo apoyó. Por lo tanto, Fidel Castro en este sentido fue una persona muy amada por las mujeres. No solamente era, en este sentido, tenía el don de la palabra, la inteligencia, sino que era muy seductor, Ignacio. Pero eso es una parte de la vida. Otra parte de la vida, querido Ignacio, son los atentados que tuvo que enfrentar Fidel Castro. Esto es algo bien impactante, Doc, porque entendemos que Fidel Castro, material que ya ha sido desclasificado, ¿no? Hubo más de 600 intentos de acabar con su vida. Y uno tiene que decir, Ignacio, que todos los presidentes de los Estados Unidos, digo, Lyndon Johnson, Eisenhower, Kennedy, Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush padre, Clinton, George Bush hijo, todos intentaron asesinar a Fidel Castro. ¡Qué brutalidad! ¿Y nadie lo consiguió? Nadie lo consiguió, y hubo una desclasificación de las fuentes rusas de los tipos de atentados que intentaron acabar con la vida de Fidel Castro. Uno de estos atentados era con una bazuca y al mando de Antonio Veciana, que era un cubano anticastrista, agente de la CIA. Aquí entramos en verdadero terrorismo, Ignacio, con estos intentos de asesinato, y las declaraciones que vienen a continuación vale la pena nunca olvidarlas para saber cómo actúan las policías secretas del mundo, como la CIA, y en este caso contra Fidel Castro. Tenemos la declaración, testimonio de Antonio Veneciana, autorreconocido como un terrorista. Vamos a verlo. Y allí dejamos acuartelado a las 4 personas que iban a hacer el atentado, pero de acuerdo a la explicación que dio el jefe del grupo, era imposible sacar la bazuca y hacer el atentado. Nadie suicida. Yo no soy un suicida. Yo no quiero morir. Tengo familia, tengo hijos que atender. Quiero tener una posibilidad de vivir. Es increíble, porque ahí tenemos el testimonio de solo uno de los más de 600 intentos fallidos. Y hay intentos, por ejemplo, en 1975, según los informes desclasificados rusos, se le intentó regalar a través de un abogado un traje de buzo de neopren que tenía en su interior, estaba forrado con esporas y bacterias
que contenían una enfermedad mortal. No, pero no le llegó. También, por ejemplo, se trató de asesinar con un veneno en una pluma con jeringa hipodérmica, es decir, con una pluma se acercaban, lo pinchaban, pero tampoco se logró. Una pluma, un lápiz. Otro insólito intento de asesinato fue el puro explosivo con toxina butolímica. Es decir, si encendía un puro capaz que explotara, pero tampoco se logró, Ignacio. Que intentaron ejecutar para acabar con la vida de Fidel. Y acabar con el prestigio del régimen de Fidel Castro, como fueron los horribles atentados explosivos contra 3 aviones de la cubana de aviación, perpetrados por agentes CIA anticastristas, Ignacio, muy importantes también en la historia secreta de Chile, como fue Orlando Bosch, cubano anticastrista, que fue responsable de que se cayeran esos aviones para desprestigiar el régimen de Fidel Castro. Tenemos el testimonio de Orlando Bosch. Vamos a verlo. Bueno, me tiene sentenciado 3 veces a condena a muerte. Doctor, una pregunta. Usted ahorita se refería al atentado al avión en Barbados. ¿Usted tuvo que ver con eso? ¿Con el avión? No, yo tengo que decirte que no. Está bien. Y no es solo ese. El avión de Jamaica explotó y el avión aquí de los paquetes, que llevaba los paquetes de Cuba, que lo volaron también. Entonces, a mí me acusan de los 3 aviones. Los 3 aviones de Castro, a mí me acusan. Yo los dejo. No digo que no, ni que sí. En una guerra, este país y todo el mundo, en una guerra, usted tiene que derribar los aviones del enemigo, usted tiene que destruir los submarinos del enemigo, todo lo que usted pueda. Porque es así, yo considero que nosotros estamos en guerra con Castro. Y en la guerra, todo es válido. Estábamos en guerra, dice. En la guerra todo vale, y todo valía para atentar contra la vida y el prestigio del régimen de Fidel Castro. Incluso también participó ahora en estos atentados contra estos aviones, muy significativos en su momento dado, si uno no olvida la historia, Ignacio. También participó Luis Posada Carriles, otro agente anticastrista, integrante de la CIA, que perpetró estos terribles acciones terroristas, Ignacio. Vamos a escuchar su declaración para no olvidar estos recuerdos y aprender de la historia. Vamos a ver. Ese abominable como un caso de terrorismo que ha sido usado por Castro a través de todos esos años para tratar de mentir, mezclarme. Es luchar por la liberación de mi patria. Ignacio, uno tiene que decir que evidentemente son agentes anticastristas, sí, a los 3 que escuchamos. Entonces no van a reconocerlo, pero entre sus palabras se va filtrando la verdad. El régimen fue atacado por muchas partes, incluso en 1975. La CIA y el FBI, ¿tú sabes lo que determinaron? Determinaron que el poder de Castro, gran parte del poder, residía en la barba de Castro. Y en consecuencia planearon ponerle sal de tadio en sus zapatos, que es una sal que hace que el cabello se caiga para poder de alguna forma perder el poder, como Sansón en su momento dado. Ese era el nivel de obsesión en el que se cayó. Incluso también se planeó, según las fuentes rusas, gasear con LSD una radio donde él transmitía, con tal de que apareciera después medio drogado y aparecer desprestigiando a Castro. Incluso
se le intentó entregar un pañuelo con bacterias mortales que le harían enfermar de muerte, entre otros tantos intentos de asesinatos y desprestigio. Todas las veces que intentaron matar a Fidel Castro de la forma más insólitas y ya en nivel de obsesión total. Incluso en 1973, en el Hotel Hilton de La Habana se le intentó envenenar un yogur. Por lo tanto, quizá de ahí que tuvo que, digamos, crear una fábrica de yogur para él. O sea, yo me imagino, Doc, que dormía, porque está el mito, ¿no? Que dormía cada noche en una cama y en una casa distinta. Tenía contingentes de seguridad, pero multidisciplinario. Nada de lo que Fidel Castro comía era la primera. Alguien tenía que probarlo antes que él, me imagino, ¿no? Alguien tenía que testearlo, chequearlo. ¿Cómo demonios se vivía con ese nivel de protocolos de seguridad? Así es, Ignacio. Se salvó. Evidentemente, dentro de todo este escenario y por efectos del tiempo, uno tiene que hablar también de la llamada espía que lo amó, Ignacio, que es todo lo que nos recuerda Marita Lorenz, que fue, mira, Marita Lorenz llegó en 1959 con su padre en un barco a La Habana y se enamoró ella de Fidel Castro. Al poco tiempo, ella se regresa, tenía 19 años, Fidel Castro 33, y ella dice que se enamoró de toda su figura. Bueno, a la semana de volver lo llama, pasa a ser amante Marita Lorenz, y se dice que a los 7 meses quedó embarazada. Ya. Sin embargo, la CIA habría tomado a Marita Lorenz, la habría capturado y habría provocado el aborto del hijo de Fidel Castro con ella. A tal grado que la CIA a Marita Lorenz la obligó, la hizo agente CIA y la obligó a volver a la isla de Cuba y envenenar a Fidel Castro. Tenemos la declaración de ella y el testimonio de lo que ocurrió cuando ella volvió como agente de la CIA y se encontró nuevamente con su amante y amor, que era Fidel Castro. Vamos a verla. Used me to go back to kill him with 2 capsules of pills that were made by Chicago mafia members who worked with the FBI and CIA. And he said, "Did you come back to kill me?" I said, "Yes." Then he took the gun, the pistol, and he said, "Here, you can kill me if you want to kill me." But I had no intentions of killing him. I loved him still. And they couldn't understand that I loved him. Their brainwashing didn't work. I went to their school and knew how their training was, and I knew names, and I knew operations they were involved in. I knew too much. I know who they target. Even Martin Luther King I know too much about. I've never talked about that. It's very complex, very interesting, very dangerous. They'll probably have a complete shit fit when this book comes out, and I'm going to have to run somewhere. I just wanted to get even. I just wanted to. Why not? You know, why not tell the truth? Una verdad incómoda, un testimonio inquietante, la espía que amó a Fidel Castro. Esto, Doc, este testimonio ya parece materia de un registro fílmico, de una película. Se nos acaba el tiempo, Ignacio. Y para Fidel Castro, bueno, hemos hecho este pequeño análisis, mirando con los 2 ojos, alejado de las ideologías, poniendo los datos en la mesa. Por lo tanto, la historia lo va a recordar como un guerrillero, como un revolucionario, como un estadista, como un padre del pueblo cubano, como un presidente, como un dictador, como un gobernante, como un verdugo también, Ignacio. Pero Fidel Castro
da para otro capítulo, Ignacio. Una de las figuras más icónicas del siglo XX dejó de existir hace pocos días y por supuesto que la contingencia lo ameritaba. Un capítulo también dedicado en Mentiras Verdaderas junto a Dr. File. Doc, muchas gracias por acompañarnos esta noche y a ustedes en casa, gracias por brindarnos su atención y esta enorme sintonía y comentarios en redes sociales. Nosotros mañana tenemos Teletón tempranito, Doc. Me voy al sur, voy a estar despachando desde Concepción, ciudad tras ciudad, viendo la temperatura, la motivación de la gente, porque entramos en modo Teletón. Así que con este corazón bien puesto decimos hasta la próxima. Nos vemos en modo Teletón y en Mentiras Verdaderas nos reencontramos la próxima semana. Toda la suerte mañana, Ignacio, te vamos a acompañar. Y bueno, a los amigos en casa, un gran saludo y nos vemos el próximo viernes. Dejamos atacar nuestra edición de Mentiras Verdaderas. Bien así somos y será hasta un próximo capítulo. Buenas noches.